Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vengo con esta aplicación de VPN para que podáis instalarlo en vuestro Fire TV Stick, en tu Android TV y puedas tener pues eso, un túnel VPN para salir desde otro lugar. Vale, como veis por aquí ya estaría instalado, le damos a abrir y aquí lo podemos ver. Antes de nada, pedirte que si te gusta este tipo de vídeos te suscribas y que luego comentes si te ha funcionado con la fecha X para seguir sabiendo que sigue funcionando el código de download que ahora os mostraré, o si no te ha funcionado, pues que des detalles, ¿vale? Por si no será complicado ayudarte si dices no funciona, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, todo VPN, transmite tu contenido favorito por todo el mundo. Empezar ahora. Tendrás sino que crear una cuenta, aquí abajo, yo no lo he usado, lo estaba probando ahora de primeras, y para que lo veáis. No obstante, ahora os mostraré un sitio donde suele haber códigos de aplicaciones para Downloader, que sé que eso os gusta mucho, porque luego a veces estas se caducan y demás. Y ya después vamos con el código. Aquí aceptamos los términos. Por suerte este parece que es nativo de TV, ¿vale? De televisión, y no nos hace falta modo ratón y demás. Si va un poquito petadillo, va un poco despacio. Como siempre te pedirá, hay opciones mejores que de pago, pero bueno, si es para ya cada uno, no me patrocina, ¿vale? Pero como sé que los de las VPN os suele gustar, ok, a veces esta sería mi IP, dirección IP, entiendo. Y si le doy a conectar, te va a pedir que conectes, me va a conectar a otro lado, a Estados Unidos, mira, y debería cambiar la dirección IP una vez conectado, ¿veis? Y ya estoy saliendo como si fuera de Estados Unidos. Y me saltaría las restricciones por ejemplo, de aquí, ¿vale? Lo voy a desconectar y vamos al meollo de cómo se instala, ¿ok? Me voy para atrás, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Os invito a probarla y contarme qué tal funciona. ¿No? Vamos para atrás. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Downloader. Notas importantes, quedaos hasta el final del vídeo que lo explico todo. Si tú tienes un Fire to Stick Select, ¿vale? Importante Select, no vas a poder hacer nada, absolutamente nada de esto, ¿vale? Así que nada. Convive con las aplicaciones por defecto o devuélvelo y cómprate uno normal que tenga Android, que no ponga Select. Nada, vamos a entrar a la aplicación Downloader. Aparte, vamos con un briconsejo, un momento. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Y aparte os quería contar así rápidamente un sitio también donde podéis encontrar códigos, ¿vale? Y compartir opiniones y demás, que es en nuestro Telegram. Y aquí la gente de buena voluntad comparte códigos que ha visto en otro lado, que crea y demás, o donde puedes pedir en apartado FireToBSD o otras consultas. ¿Ok? Pues nada, volviendo a nos vamos a meter en el Toolloader para que veáis el código en cuestión y cómo se instala. Consejos de esto, ¿vale? El downloader, para que no lo sepas, es como un acortador de URLs que te permite meter un código aparte de acortarte la URL y pues ir a una dirección más larga, que entonces facilita mucho la vida. El código como tal, que habrá gente que salte hasta aquí, pues es este. Lo metemos, le damos a Go, a ir, ¿vale? Esta dirección de arriba también te valdría si la pones a mano, ¿ok? Es una acortada. Puedes ponerla también a mano. Y la dirección que te pone en el medio, la original de la propia web, también te valdría. Si el acortamiento de downloader no funciona, puedes poner esta dirección que ahora mismo tenemos arriba y también te funciona. Aquí ahora pues te vas a clic en la APK y le daríamos a instalar. Yo como ya lo he instalado, pues voy a cancelarlo, como habéis visto. Y nada, poco más. Así que cualquier cosa ya me decís y nos vemos amigos en el próximo vídeo. Hasta luego.